¿Encontraste el de los versículos? No, eso me estoy tratando. A ver si está en la canción. ¿Por sí? No, ¿qué quieren a esto? Papi, no, le mandé un mensaje por WhatsApp. Para que me envíe un mensaje que falta. ¿Qué mensaje? Uno del domingo, parece. Sí. Ah, que ese yo no lo descargo, pero... No, porque usted siempre lo sube al WhatsApp, pero no lo subió ese. No, pero ahora tampoco lo he subido. ¿No? Porque después hay que ponerle la página. Es que ya me ocupan en el celular, entonces no puedo subirlo. ¿Ah? Pero ahora, después lo pongo. Después lo pongo. Sí. No, después, pues. Ah, Después, si ahora no, yo para trabajar en la casa. es que tenía que haberlo subido antes para la gente que no viene. Bueno, ya no se pudo usar ya. Que venga a la iglesia, ¿cierto? Sí. No volviste, pero si tú estás en la canción. Sí, ahí parece que era ese. ¿Quién era? 328, no es que aquí no salen los 320. Buen día. Bien, gracias. ¿Se parece? ¿Al poquito? Me doble mucho. Ese es. Bien, ¿y usted? Hola. Pero igual no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ah? Sí, ¿qué cosa por qué no? Sí, perdón. Primero, ¿cuál es el primero? El primero, el de volumen, ese volumen.
No, ya. Ah, no. Ah, sí. Ay. Ay, pues, sí, ¿Vamos a empezar ya? ¿Sí? Un minuto. ¿Se ha apagado? ¿Está prendido? ¿Ya está grabando? Sí. Hay que tratar que lo que es muy, o sea, perder la bajada, pues. Dejémoslo acá por entonces. Mira, ese modelo, lo ves en el celular. ¿Ya? ¿Lo listo? Sí. Bien, muy buenos días, hermanos, hermanas. Les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, acá en nuestra casita, donde podemos participar como iglesia. Y por supuesto, el día domingo es para alabar a nuestro Dios y Señor. Así que yo le invito con todo el corazón, con todo el gozo que podamos tener, de justamente eso, alabar a Dios a través de estas canciones que vamos ahora a iniciar con la canción número 39, que dice, o que es el Salmo 150.
bendiga para que podamos rendirle el mejor culto que Dios te merece. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios bendito, queremos una vez más en esta mañana, aunque es una mañana de invierno, una mañana gris, una mañana fría, pero sabemos, Señor, que dentro de nuestros corazones está ese calor, está ese gozo, Señor, esa energía, que es el poder alabar, Señor, a usted, que lo merece en cuanto a todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias damos en primer lugar, Señor, por la salvación de nuestras almas, que usted un día le abrimos el corazón y usted, Señor, ahora está en cada uno de nosotros. Padre eterno, que sea también esta mañana una mañana de gloria para usted y que está viendo cada uno de sus hijos e hijas, ¿no es cierto?, con ese gozo, con esa prestancia de poder, Señor, saludarlo y de poder rendirle el culto que usted se merece. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, como también pedimos, Señor, por cada uno de los que vienen en camino, que usted también, Señor, les acompañe, que quite todo obstáculo, Señor, y para que ellos puedan estar también libremente con nosotros, alabando su santo nombre. Y todas estas cosas, Señor, las pedimos y agradecemos, en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir cantando ahora con la canción número 207, que dice, ciertamente volverá. Señor, como dice la canción, a alabar con gozo a nuestro Dios. Vamos ahora a buscar la canción 173, la cual dice, Él vino a mi corazón. A
cada uno, ¿no es cierto?, de saber y recordar que un día Cristo, ¿no es cierto?, nos salvó. Y ya no vamos a ese lugar de tormento que es el infierno, sino que ahora por la gracia de Dios vamos, ¿no es cierto?, al cielo, vamos a ir al reino de los cielos donde está Dios. Por eso debe estar feliz nuestro corazón. Ahora vamos a buscar la canción 299 que dice: Oh Jehová. Un hombre, ¿no es cierto?, un joven en la palabra de Dios. ¿Quién es el que oraba 3 veces? ¿Quién? Daniel, ¿no es cierto? Este joven Daniel, él oraba todos los días 3 veces al día y por supuesto Dios le escuchaba. Vamos a cantar ahora la canción 280 que dice La Alegría. La canción 200 que dice Su gloria cubrió los cielos. Y pongan atención que después de esto vamos a tener la lectura bíblica, así que prepare su Biblia, ¿cierto?, para poderla leer. Dije la canción número 200.
sus Biblias, les voy a invitar a que alguien, ¿cierto?, de los que estamos acá, todos presentes, pueda leer, ¿no es cierto?, el libro Segunda de Pedro, y vamos a ir al capítulo 2, versículos 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. ¿Quién lo puede leer rapidito? Porque el tiempo pasa raudo, ¿no es cierto? Yo les invito a que traigan sus Biblias, ¿cierto? Con la pandemia y las transmisiones por internet, como que se nos hizo costumbre de no usar la Biblia. Así que, ¿quién lo puede leer? Capítulo 2, Segunda de Pedro, versículos 4 al 9. No tenga vergüenza de leer. La hermana Carolina ha leído 2 o 3 veces ya. Cada vez que vengo leo. ¿Y alguien más, por favor? ¿Nadie más? El 4, segunda de Pedro. Sí, pero esperemos que alguien más, hermana Carolina. ¿Pero cuánto es? Según de Pedro 4, versículos 2 al 9. Capítulo 2, 4, 9. Ay, sí. No, tenía 4. Capítulo 2, dije. Capítulo 4. Capítulo 2, 4, 9. No, capítulo 2, 4, 9. ¿Me puedo sacar la mascarilla? Pero por supuesto, si va a leer, ya léelo, vamos a ir. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que Arrojándolos arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas por ejemplo a los que hablan de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque el justo que mora entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gracias, hermanita. ¿Ves? Es fácil, ¿no es cierto?, que nosotros leer la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia así, ¿no es cierto?, para que pueda participar, porque esa es la idea de que todos podamos participar dentro de lo que es un culto. Ya, ahora ya hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos ahora a seguir cantando la canción 163, que dice Padre Santo. Padre
Vamos a cantar dos canciones más. La primera es la número 221, y dice: Cristo es la peña de Oreb. De la semana pasada de nuestro hermano Cristóbal. A ver, les voy a hacer una pregunta, si estaban atentos. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Perdón. ¿Sí, hermano? La piedra cuando ¿Y qué le dijo Dios? la pescara más, que no la volteara. No. ¿Hermana Lidia? ¿Qué le dijo Dios a Moisés con respecto a sacar agua de la peña o de la piedra? Que le dijo el Señor a Moisés ¿Sí? que tocara ¿La piedra? No. ¿no? El error fue que, amor, Que Dios le dijo que tenía que pedirle a la peña. que le hablara. Sí. Claro, eso. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña para que saliera agua. Pero Moisés la golpeó él. Entonces él desobedeció a Dios y por eso era un pecado. Y por eso que Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida también. Ya, siempre hay que hacer 100% lo que Dios dice, no a media, ni que no le gusta, etcétera, etcétera. Obedecer al Señor todo lo que Él nos dice. Ya, vamos a cantar la última canción, 194, que dice: bueno es alabar a Dios. Muy alegre, contento, ¿no es cierto?, de estar honrando y glorificando a nuestro Señor. Bien, vamos ahora a colocar nuestra cosita para que se escuche mejor la transmisión.
¿Aló? 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 Sí. ¿Aló? ¿Ahí? Sí. Sí. ¿Me escucha bien? Ya. Muy bien. Entonces, vamos hoy día, por supuesto, como todos los domingos, a predicar la palabra de Dios. Es por eso que yo vengo, ¿no es cierto?, y ustedes vienen para escuchar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, aparte de alabar su santo nombre como lo hemos hecho. Hoy día vamos a escuchar el tema Dios cumplirá su palabra. Y yo les puedo decir que muchas veces, incluso creyentes, piensan que Dios está limitado a hacer, ¿no es cierto?, que lo que muchas veces nosotros, cuando estamos preocupados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedad, es como que si Dios no nos escuchara, o como si Dios no puede hacer las cosas que nosotros pedimos. La verdad es que Dios puede hacer todo, es decir, para Dios no hay nada imposible. En primer lugar, vamos a abrir un texto ahí en el libro de Números, capítulo 23 y versículo 19, lo que la palabra de Dios, es decir, lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros esta mañana. Y dice la palabra de Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No es cierto? Puede ser que entre nosotros, es decir, en la forma horizontal, los seres humanos, siempre estamos mintiéndonos, siempre estamos engañándonos unos a otros. Unos más, otros menos, pero todos, ¿no es cierto?, mentimos, engañamos, traicionamos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice hoy día que Dios no es hombre, es decir, Dios no es ninguno de nosotros, ni tampoco de los que están en el mundo, ¿no es cierto?, para que Él nos pueda mentir, sino que Dios siempre nos va a decir la verdad, siempre nos va a hablar con la verdad. Y casi no hay peor cosa que manifieste con más fuerza, ¿no es cierto?, la depravación de nuestra naturaleza, que esta, ¿no es cierto?, propensión a mentir que percibimos muchas veces en los niños cuando ellos empiezan, ¿no es cierto?, a hablar. El niño cuando ya empieza a hablar, por supuesto siempre va a estar mintiendo. No, si yo no fui, no, si yo no hice esto, no, si se cayó y yo no lo boté, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los hombres ya han desarrollado, ¿no es cierto?, su razonamiento, con demasiada frecuencia se desvían, ¿no es cierto?, de la verdad. A veces, claro que por olvido, a veces por un cambio de sentimiento o de manera, ¿no es cierto?, de pensar. Y a veces por su incapacidad de cumplir su palabra. ¿No es cierto? Eso también es una verdad. Cuando muchas veces prometemos algo y no hemos cumplido esa promesa a una persona, y la persona nos dice, ¿y qué pasó? No, si tuve que hacer esto, tuve que ir de un viaje, que no tuve dinero, que etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la forma natural, en la naturaleza, ¿no es cierto?, de todos nosotros, de todo ser humano. Entonces, lo característico y lo natural del hombre es mentir. Todos nosotros mentimos. Aquí no hay nadie que me pueda decir, no, pastor, yo no miento. Yo miento como pastor, como hombre, miento. Todos mentimos. Y a veces, como decía, muchas veces por olvido, o muchas veces por un cambio de sentimiento, o también por la incapacidad de cumplir, ¿no es cierto?, lo que hemos prometido. Y eso es una verdad. Ahora, todos nosotros somos tan sensibles a esto que en cuestiones muy importantes exigimos de los hombres un juramento, ¿no es cierto?, que confirme su palabra. Por ejemplo, ahora hay tantos notarios, por ejemplo, hay fórmulas, hay libros, certificados, hay tantas cosas hoy día, ya sea por internet o ir a la notaría, para decir yo voy a cumplir con esto. Y van las dos personas involucradas y firman. Y por supuesto que muchos cumplen, pero incluso con ese papel o con ese documento igual mienten, es decir, no cumplen su palabra. Y por supuesto hacemos con ellos acuerdos por escritos
que somos cuidadosos en que sean correctamente avalados. También es otra cosa. Y ahora bien, tenemos la tendencia de pensar que Dios es alguien como nosotros, ¿cierto? Esa es una verdad también absoluta. Muchas veces pensamos que Dios no va a cumplir su palabra. Muchas veces pensamos que las promesas de Dios son mentiras, como mucha gente también dice. Entonces, resulta evidente que mintamos. Yo voy a poner un ejemplo en cuanto a que nosotros muchas veces también cambiamos la palabra que sale, ¿no es cierto?, de la boca de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de un hombre en la Biblia que era Balac. No sé si ustedes se acuerdan de este hombre, Balac. Balac era un profeta pagano que él vivía en la tierra de Moab, es decir, era moabita. Y los moabitas, como usted también debe saber, eran enemigos de Dios, porque ellos tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y Moab, ¿no es cierto?, que era el rey de los moabitas, perdón, estoy mal, el Balac era, ¿no es cierto?, un pagano profeta de Moab. Y el rey de Moab era Balac. ¿Estoy bien o estoy confundido? Sí, Balac. Balac era el rey de los moabitas, ahí está la cosa, no, yo estaba confundido. Y él procuró con muchos y repetidos sacrificios desviar, ¿no es cierto?, a un profeta pagano que era del mismo país de Moab, por decirlo así, que era, ¿no es cierto?, Balaam. Ahora usted se acuerda de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta pagano de Moab, y fue él el que fue, ¿no es cierto?, castigado por Dios a través de una... ¿Ah? ¿De qué? De un burro o de una burra. ¿Recuerda que la burra le habló a hablar a este profeta? Porque este profeta, Balaam, tergiversó, ¿no es cierto?, el mandato de Dios hacia lo que él tenía que hacer. Porque Balac, que era el rey de los moabitas, él tenía tanto odio con los israelitas que mandó a llamar a Balaam para que Balaam, ¿no es cierto?, le diera una maldición al pueblo de Israel. Y este profeta, él le pidió a Dios que le diera sabiduría para ir a esa ciudad y maldecir, ¿no es cierto?, a Israel. Pero Dios le dijo que fuera, pero no a maldecir al pueblo de Israel, sino a bendecir al pueblo de Israel. Entonces Balac, que era el rey, ¿no es cierto?, de Moab, insistió y convenció a Balaam de ir a Moab a maldecir a Israel. Y fue en el camino, ¿no es cierto?, cuando dice la palabra de Dios que Dios hizo que se apareciera un ángel a la burra. Y la burra no dejaba pasar, ¿no es cierto?, a Balaam para ir a la tierra, ¿no es cierto?, de Israel. Y Balaam intentó 3 veces pasar, ¿no es cierto?, a la burra a través de ese camino, que era un camino estrecho, y la burra, ¿no es cierto?, no podía, porque estaba el ángel bloqueando, ¿no es cierto?, la pasada. Entonces Balaam le pegaba cada vez un palo a la burra, y fueron 3 veces. Y a la tercera, ¿no es cierto?, la burra le dice a Balaam, le dice: ¿por qué me pegas con ese palo? Y le dijo: me has pegado 3 veces. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios dice, que Dios usó a esta burra para decirle a Balaam lo que Dios le había dicho, que no era ir a maldecir, sino que era para ir a bendecir al pueblo de Israel. Entonces, lo que hizo Balaam, él cambió o tergiversó la palabra de Dios. En vez de ir a bendecir, él quería maldecir. Entonces, para
Balaam, ¿no es cierto?, como dije, que fue el profeta pagano de la tierra de Moab, fue inspirado a declarar, ¿no es cierto?, la vanidad de semejante esperanza y de conformar por medio de una comparación muy humilde, es decir, de la burra, la inmutabilidad de Dios. ¿No es cierto? Ahí Balaam comprobó que Dios no es hombre para mentir y que Dios no va a cambiar los planes que Él tiene hacia, ¿no es cierto?, la humanidad o hacia el mundo. Es decir, Dios no cambia, como dice ahí también en Hebreos capítulo 13. Dice que Dios, ¿no es cierto?, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a través de toda la historia, ¿no es cierto?, bíblica, Dios nunca ha cambiado sus propósitos o nunca, ¿no es cierto?, ha dejado de hacer lo que Él ha dicho. Y lo podemos constatar en muchos eventos históricos de la palabra de Dios. Entonces, para demostrar el significado completo de sus palabras, observamos que, en primer lugar, algunos piensan que Dios miente. Y Dios nos ha dicho en fuertes y repetidas declaraciones que tenemos, ¿no es cierto?, que nacer de nuevo, pero esto no lo creen para nada. Muchas personas hoy día no creen, o muchas veces creen que lo que estamos diciéndole, por supuesto a través de la palabra de Dios, es una locura. Y son palabras de Dios. Es decir, ellos no creen que una persona puede nacer de nuevo. Incluso, todos sabemos la historia de Nicodemo, que él fue directamente a Jesús, y fue de noche, a preguntarle cómo era eso de nacer de nuevo. Y él le decía, ¿acaso uno tiene que entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre? Por supuesto que no, el nacer de nuevo era nacer del Espíritu. Y hoy día muchos no creen. Entonces, ¿qué creen los profanos? Se convencen a sí mismos que la severidad en la religión que implica el nuevo nacimiento no es necesario y que irán al cielo, pero a su manera. Eso es lo que creen, ¿no es cierto?, los profanos, o los que no creen. Los fariseos, ellos consideran la regeneración como un sueño de devotos débiles y se quedan satisfechos con la forma externa, de piedad, sin experimentar, ¿no es cierto?, el poder de ella. Hoy día hay mucha gente, y si usted le habla de Cristo, esa gente no le cree. Y es justamente por eso, porque piensan que la palabra de Dios, dicen, es un libro de mentiras. Ellos piensan y creen que la palabra de Dios es un libro que contiene promesas que nunca se van a cumplir. Seguimos con el número 3, los eruditos hipócritas de la religión. Estos, habiendo cambiado su credo junto con su conducta exterior, se creen cristianos, a pesar de que su fe, dice, no vence al mundo, ni obra por amor, ni purifica sus corazones. Estos son los eruditos. ¿Qué es lo que es un erudito? Es, ¿no es cierto?, un entendido de muchos, ¿no es cierto?, temas quizás, pero algunos creen que también saben lo que habla la Biblia, pero por no tener la claridad, ¿no es cierto?, de saberlo todo, por supuesto dicen, ¿no es cierto?, estas cosas, que la fe de ellos no vence al mundo, ni obra por amor, y por supuesto ni purifica sus corazones. Entonces no cabe duda de que todas estas personas creen que Dios puede mentir. Porque si realmente creyeran que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, antes de poder entrar en el reino de Dios. Tampoco creen eso. Eso es una locura. Dicen, ¿cómo van a pasar todas las cosas y van a ser hechas todas nuevas? Entonces, ellos se preocuparían por saber si tal cambio ha ocurrido en ellos. No estarían entonces tranquilos hasta tener una evidencia bíblica de que realmente son nuevas criaturas en Cristo. Pero como esto no es de ninguna manera, ¿no es cierto?, el caso de ellos, entonces es evidente que no creen el registro de Dios. No lo van a creer. Aunque se lo repitamos una y otra vez, aunque leamos la palabra de Dios ante ellos, no van a creer. Ahora,
En consecuencia, por más dura que parezca la expresión, hacen de Dios un mentiroso. Quizás ellos dicen, no, yo no he dicho eso. Pero con la negación de las promesas de Dios, por supuesto, ya lo hacen a Dios un mentiroso. Y mientras que algunos no vacilan en tener estos deshonrosos pensamientos acerca de Dios. Número 2, otros temen que pueda mentir. Esto es común entre las personas. Por ejemplo, bajo la convicción de pecado. Cuando los hombres están profundamente convencidos de pecado, les resulta muy difícil descansar simplemente en las promesas del Evangelio. Dios promete no echar fuera a nadie que acuda a Él por medio, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. De lavarles, por ejemplo, los pecados más negros y de colmarlos de todas las bendiciones de la salvación gratuitamente, sin dinero y sin precio. Hoy día, en cambio, hay iglesias que en vez de creer en las promesas de Dios y son gratuitas, ellos creen en promesas de hombres que incluso tienen que gastar dinero para que esas promesas puedan, ¿no es cierto?, ser para ellos, cuando la palabra de Dios es gratis para todos y, por supuesto, sin precio. Entonces, ahora bien, esto parece demasiado bueno como para ser verdad. Y también mucha gente no cree. Porque ellos dicen, ¿cómo yo voy a recibir mi salvación sin ningún costo? Eso es mentira, dice. Cuando la palabra de Dios o el Evangelio nos dice claramente que la salvación es gratuita, es decir, Dios no nos cobra ni un centavo por la salvación que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, no pueden concebir cómo Dios pueda justificar al impío, cómo Dios pueda perdonar los pecados, y por lo tanto se esfuerzan por llegar a ser devotos primero a fin de ser justificados. Y hoy día vemos también muchas iglesias que enseñan que para poder llegar al cielo tienen que sacrificarse, tienen que hacer, ¿no es cierto?, golpearse el cuerpo, muchos tienen que dar grandes donaciones de dinero, tienen que hacer esto, lo otro, etcétera, etcétera. Cuando también la palabra de Dios dice que todo es gratis en la palabra de Dios. Número 2. ¿Qué más es común entre las personas? Bajo tentación o diserción. Dios ha declarado que no os dejará ser tentados, dice la palabra de Dios, más de lo que podáis resistir. Y eso también es una verdad grande, no solamente para el mundo, sino también, por supuesto, para el Hijo de Dios. Pero cuando se enfrenta con la tentación, es probable que digan como David, ahí en el Salmo que vamos a leer ahora, Salmo capítulo 27 y versículo 1, David dijo esto: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿No es cierto? Él dijo esto con respecto a la tentación que él sufrió. Y él dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Es decir, no ven modo de escapar y por lo tanto temen que la próxima ola los vencerá totalmente. Y si Dios en estas condiciones esconda su rostro, concluyen que no hay esperanza. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces está en problema, tiene aflicción, tiene dolor, falta de trabajo, falta de dinero quizás. Usted ha orado al Señor insistentemente, pero no hay respuesta. ¿Qué es lo que piensa la persona en ese sentido? Siempre dicen, no hay esperanza. Es decir, están diciendo, Dios me mintió. Porque Dios en su palabra nos dice, pidan todo lo que quieran y yo os lo daré. ¿No es cierto? Si tiene aflicción, ore y yo le voy a solucionar su problema. Pero esas son promesas con condiciones que Dios nos da. Es decir, Dios nos dice primeramente, pasa la prueba y yo te ayudaré. Pero no, nosotros queremos que
que Dios haga su voluntad inmediatamente, instantáneamente, en cuanto a lo que le estamos pidiendo. Pero piensan que su misericordia ha desaparecido para siempre, que su bondad ha terminado, ¿no es cierto?, para siempre. Pero en realidad, Dios con tanta frecuencia y tan expresamente ha declarado que, en Hebreos, vamos a leer capítulo 13 y versículo 5, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la promesa de Dios en Hebreos 13:5? Dice, no te desampararé ni te dejaré. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen esa promesa de Dios? ¿O quizás ha orado y no ha tenido respuesta? Crea esto, Dios no nos está mintiendo. Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Pero tenemos que creer, es decir, tenemos que tener la fe suficiente para que la promesa de Dios llegue a nosotros, por supuesto, con esa misma fe con la cual leemos o escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Ahora bien, estas personas, a diferencia de los impíos, de los pecadores, no piensan a conciencia que Dios puede mentir, pero tienen temores nacidos de la duda de que acaso si miente, y que si así piensan es obvio, porque de lo contrario creerían lo que Dios dice, por ejemplo en Isaías capítulo 50 y versículo 10 lo siguiente. Dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿No es cierto? Es lo que nos dice Isaías. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es decir, Isaías dice, crea lo que Dios dice y por supuesto dice, apóyese en su Dios. ¿En qué Dios? En el Dios que no miente, en el Dios que no cambia, en el Dios que está siempre dispuesto, ¿no es cierto?, como leímos recién, a nunca desampararnos y nunca nos va a dejar, dice su palabra. Entonces, así es generalmente la veracidad de aquel que es la verdad misma, que no puede ser cuestionada, ¿no es cierto?, ni negada. Obviamente, uno a través del tiempo, a través de los años, va viendo cómo Dios es un Dios tan real, como la palabra de Dios lo describe, un Dios que siempre va a ir cumpliendo sus promesas, a medida que mi fe también va creciendo, a medida que mi fe, ¿no es cierto?, va aumentando por escuchar su palabra, y por supuesto esa fe va creciendo y vamos confiando más y más en ese Dios que no nos miente. En tercer lugar, dice que Dios no miente ni puede mentir. Y es inexpresablemente humillante que los pastores se vean forzados a vindicar la palabra de Dios. Es decir, que podamos estar, ¿no es cierto?, diciendo que Dios no nos miente. Cuando eso, cada creyente, cada cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón, no debe tener en su diccionario la palabra mentir de Dios. Pero yo sé que muchas veces por las consecuencias de la vida, de los problemas, de las aflicciones que tenemos, llegamos a tener también este pensamiento acerca de Dios. Nunca piense que Dios le ha mentido. Entonces, hermano, primero escuchemos los testimonios de los que lo pusieron a prueba. ¿Ha habido alguien con más oportunidad de probar su fidelidad que Moisés, Josué y Samuel? Todos ellos dan testimonio de la manera más solemne de que nunca fueron engañados en nada, ni de que jamás lo serían, ¿no es cierto?, engañados por Dios. Podemos ver, por el tiempo no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 32:4, Josué 23:14, en 1 Samuel 15:29. Y segundo, prestemos atención a las propias afirmaciones y apelaciones de Dios en su palabra, por ejemplo en Isaías 5:4, 49 y 19.
¿Acaso se aventuraría a hablar con tanta fuerza para defenderse a sí mismo si sus criaturas pudieran confirmar sus acusaciones en su contra? Dice la palabra de Dios que Él, es decir, Dios, amenazó castigar, ¿no es cierto?, a los ángeles que Él creó si lo desobedecían. Eso dice su palabra. Y Dios no miente. Y Dios castigó a sus ángeles. Y de hecho, primero a Lucifer y después a la tercera parte de sus ángeles. Y muchos de ellos están castigados, dice, en las prisiones eternas, en lo más profundo, ¿no es cierto?, de la tierra. Hay prisiones donde hay aún ángeles o demonios encadenados. ¿Dios los castigó? Sí, pero Dios lo dijo antes. Entonces, Él pronunció una maldición también sobre Adán, si comía del árbol prohibido. Adán fue maldito, claro, juntamente con Eva. Amenazó destruir todo el mundo con un diluvio. ¿Dios mintió? No. El diluvio vino y fueron muertos todas las personas que en ese tiempo existían, menos 8 personas, que fue Noé, su esposa, ¿no es cierto?, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y también Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, y de dispersar sobre la faz de la tierra a los que una vez fueron su pueblo escogido. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Entonces Dios no nos amenaza, como muchas veces nosotros amenazamos a nuestros hijos y no cumplimos la amenaza. Y por eso que los hijos muchas veces son más rebeldes, porque no se está cumpliendo en ellos la disciplina, ¿no es cierto?, que le hemos nosotros informado. Ahora, Él también prometió que enviaría a su único y amado Hijo a morir por los pecados y de hacerlo grande entre los gentiles, mientras que su propia nación lo rechazaba casi universalmente. ¿Se cumplió? Sí. Dios no nos miente, hermano. ¿Acaso ha sido olvidada cualquiera de estas promesas? La respuesta es no. ¿O si tales promesas y amenazas han sido cumplidas? Sí, han sido cumplidas. ¿Hay alguna razón para dudar de alguna otra parte que todavía tiene que cumplirse? Yo no lo dudo. Dios me dice que Él va a venir a buscar a su iglesia. Y es lo más próximo en lo que Dios ha prometido. Él viene a buscar a su iglesia. ¿Yo debo creer eso? Sí. Dios no me miente, y menos miente, ¿no es cierto?, a su iglesia. Dios menos miente, ¿no es cierto?, a sus seguidores. Entonces Dios no nos miente. Dios dice verdades que sí va a cumplir, y las ha cumplido al pie de la letra, como todos nosotros sabemos, de todas las cosas que hemos recordado en estos momentos. Entonces, ¿hay alguna razón para dudar de las promesas de Dios? La respuesta es no. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, que lo leyó la hermana Edith, pero lo vamos a volver a repetir por si nos queda un poquito más en nuestra mente. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que me faltó una palabra aquí, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo a los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿No es cierto? Su palabra,
por supuesto, es una palabra de verdad. Es una palabra que tiene como misión advertirnos. Muchas de las promesas de Dios son promesas en las cuales Él nos advierte de ciertas cosas o de ciertos eventos que van a pasar en el futuro. Pero también tenemos en su palabra promesas que son, ¿no es cierto?, para nuestro bienestar, que son, ¿no es cierto?, para librarnos también de muchas cosas que pasamos en el mundo. ¿No es cierto? Promesas también, por ejemplo, a nuestra salud, que si tenemos fe, Él va, ¿no es cierto?, a aliviarnos, que Él va a sanarnos. Y no debemos nosotros olvidar que Dios, en su poder, ¿no es cierto?, Él incluso resucitó muertos. Y muchos dicen, entonces, ¿por qué Dios no resucita muertos ahora? Y es por la fe. Es por la falta de fe que dice la palabra de Dios. Dice en que en los postreros días la fe se perderá. Dice el Señor, hallará fe en la tierra cuando Él venga. Hoy día la fe que tenemos nosotros como seres humanos y como creyentes es una fe menor que un grano de mostaza. Pero el Señor dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza, podemos ir a ese árbol, aparta del camino y el árbol te va a apartar. Pero ni siquiera de esas cosas podemos hacer, porque la fe hoy día es una fe minúscula. Es una fe que no mueve un árbol. Entonces, hermanos, nosotros debemos seguir confiando en Dios. Debemos seguir, ¿no es cierto?, diciendo, Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada difícil. Entonces Dios no puede mentir. Y la verdad es tan esencial a la naturaleza divina como lo son la bondad, la sabiduría, el poder o cualquier otro atributo. Así que puede tan fácilmente dejar de ser bueno o sabio o poderoso como puede dejar que ni una jota, ni un tilde perezca de la ley. Si pudiera despojarse por un momento de la verdad, dejaría de merecer toda la confianza o el afecto. Si uno dice de alguien es grande y sabio y generoso, pero no se puede depender, ¿no es cierto?, de su palabra, ¿no sería considerado en general como una persona, ¿no es cierto?, despreciable? ¿Cómo entonces sería degradado Dios si le pudiera imputar semejante debilidad? Parece que Pablo fue particularmente cuidadoso en prevenirnos contra tener la duda aún más pequeñas acerca, ¿no es cierto?, de la veracidad divina o de la veracidad de Dios. Porque abunda en expresiones que declaran su perfección. Y dice, ahí, no vamos a leer el versículo ahora, pero yo lo voy a hacer acá. Dice, Dios no puede mentir y también no se puede negarse a sí mismo. Y también dice, es imposible que Dios mienta. ¿No es cierto? Todas las cosas, el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en Tito 1:2, en 2 Timoteo 2:13 y también en Hechos capítulo 6, versículo 18. Te voy a volver a leer. Dice, Dios no puede mentir. Y dice, no puede negarse a sí mismo. Y dice, es imposible que Dios mienta. Imposible. Ni se piensa que esto le quitaría poder a Dios, porque poder mentir sería una debilidad en lugar de una perfección. Y así como es una vergüenza que el hombre esté propenso a violar su palabra, como muchos también lo hacen, y es honroso para Dios el hecho de que no mienta ni pueda, ¿no es cierto?, mentir. En tercer lugar, quiero terminar con esto en cuanto a la aplicación de este tema. ¿Cuán vanas son las expectativas de los inconversos? Los hombres, cualquiera sea su estado, se convencen a sí mismos de que serían felices cuando mueran. Pero qué ilusa es esa esperanza.
que se basa en la expectativa de que Dios resultará ser mentiroso. ¿Quiénes somos nosotros, por así decir, para que Dios deje de ser Dios a causa de nosotros? ¿Qué influencia tiene un pagano o una persona que no conoce a Dios y que niegue las promesas de Dios y que diga que Dios es un mentiroso? ¿Cuán vana es ese esfuerzo? Porque la veracidad de Dios está, ¿no es cierto?, en cada cosa que hay en el mundo. Entonces, ¿y qué seguridad podríamos tener si nos admitiera al cielo en oposición directa a su propia palabra? ¿Acaso no podría volver a cambiar su palabra y arrojarnos al infierno al final? No. Dios ya dijo y se hace. Dios dice en su palabra que si nosotros tenemos al Hijo, a Jesucristo, vamos directamente al cielo. Y que ya dice no habrá condenación. Es una promesa y es una veracidad que Dios nunca va a cambiar. Ciertamente el cielo no sería cielo si estuviéramos en una condición tan precaria. Pero dejemos a un lado tales esperanzas ilusas. Aprendamos a temblar ante la palabra de Dios y procuremos conseguir ese cambio total de tanto del corazón como de la vida misma, a los cuales están anexadas las promesas de salvación. Cuán infundadas son los temores de los convertidos. Existe un temor o celo santo que es de alta estima para todos, por más eminentes y maduros que sean. Pero hay un temor atormentador y servil que brota de la falta de fe que retrasa grandemente nuestro progreso en la vida divina. Nos preguntamos, ¿este temor surge de una aprehensión de nuestra propia falta de fe o de la de Dios? Recordemos esto, que Dios es perfecto. Él no comete errores. Él no falla. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que cuestionamos, somos nosotros si creemos o no creemos, somos nosotros si confiamos o no confiamos. Si lo que dudamos es la fidelidad de Dios, sepamos que son, como dice aquí en el libro de Filipenses, vamos a leer, capítulo 1 y versículo 6, que dice lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa de Dios. Y Dios sabe lo que hace. Y es por eso que dice que si Él comenzó su obra en nosotros, dice que la va a ir perfeccionando hasta el día, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Es decir, Dios no deja nada al azar. Y aunque no lo creamos, Dios sigue desde el momento en que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él desde ese día está trabajando en tu vida. De ese día, Él está ahí arduamente enseñándote, dándote, ¿no es cierto?, toda su voluntad para que la sepas y para que te guíes por ella. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que muchas veces desobedecemos y muchas veces también no creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero si desconfiamos de nuestra propia fidelidad, reflexionemos de quién depende, ¿no es cierto?, nuestra fidelidad. Si dependemos totalmente de nosotros mismos, ¿quién entre nosotros será salvo? Si dependiera de nosotros, ¿seríamos salvos? No. Todos estaríamos ya condenados al infierno eterno. Pero si depende de Dios, dice que Él la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo.
Gracias sean dadas a Dios, pues el que ha sido el autor de nuestra fe se ha comprometido a consumarla. Es decir, el deseo de Dios Padre, es que nosotros lleguemos a ser semejantes a su Hijo, a Jesucristo, estando acá en este mundo. Quizás nadie lo va a lograr, porque estando en el mundo nadie es perfecto. Pero cuando Dios nos lleve, ¿no es cierto?, a su gloria, ahí seremos igual que Jesucristo. Y de hecho, dice la palabra de Dios que somos coherederos en Él. Tú y yo vamos a tener las mismas cosas que Dios le ha dado a su Hijo. Por eso dice que somos coherederos. ¿Creen ustedes eso? ¿O creen que Dios nos está pidiendo para tan semejante, ¿no es cierto?, gloria de Dios en nosotros cuando estemos en el cielo? Yo lo creo. Y por eso que yo deseo que Dios venga lo más próximamente posible, para que ya dejemos este mundo y vivamos una vida llena de gloria, llena de felicidad, llena de paz, llena de regalos, porque Dios nos promete muchos regalos estando allá en el cielo. Y ha prometido no solo que no se alejará de nosotros, sino dice que pondrá su temor en nuestros corazones a fin de que no nos alejemos de Él. Tú que ya has creído en Dios, tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿tú quieres alejarte de Dios? ¿Es tu deseo alejarte de Dios? No. No es nuestro deseo alejarnos de Dios, porque la palabra de Dios dice que incluso Dios ha puesto en nosotros, ¿no es cierto?, ese temor de alejarnos de Dios, como dice ahí en Jeremías 32, 29. Entonces, afirmemos que Dios es verdadero, como dice en Juan 3:33. Consagrémonos a Él en quien hemos creído y tengamos por seguro de que si permanecemos sobre el fundamento de su palabra, estamos inquebrantablemente seguros. Vamos a leer por último 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice ahora como final. El fundamento de Dios está firme. Y ese es el deseo de Dios en cada uno de sus hijos, que sea el fundamento firme, es decir, que no dejemos de creer, que confiemos plenamente en sus promesas, en lo que Dios nos dice en su palabra. Ese es un fundamento firme. Y ese es el sello, dice la palabra de Dios, de que tú eres un hijo del Señor y que conoces al Señor. Es el sello que tú y yo debemos tener. Es decir, el fundamento, el de creer, tanto en Dios como en sus promesas. Porque Dios, como dice su palabra, no es hombre para que nos mienta. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Padre eterno, gracias doy, Señor, por su palabra, por estar nuevamente acá, Señor, por supuesto, alabando su nombre, como también escuchando esta hermosa palabra, la cual usted, Señor, escribe en nuestros corazones para que nosotros, como dice también tu palabra, tengamos ese fundamento firme, ese fundamento de que usted es un Dios que siempre va a cumplir sus promesas, es un Dios que no nos miente, que al contrario, siempre habla con la verdad. Padre Santo, bendice, Señor, a cada uno de los que han escuchado esta su palabra, para que a través de ella podamos también nosotros vivir bajo sus promesas, bajo, Señor, todo lo que usted nos ha prometido, que sabemos que es una verdad absoluta. Sobre todo, Señor, en estos tiempos
y a tiempos finales, en donde su palabra nos dice que usted vendrá muy pronto a buscarnos como iglesia. Nosotros, Señor, esperaremos con ese fundamento firme su regreso, Señor, para llevarnos a su gloria. Y todas estas cosas, Señor, las agradecemos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a a cantar una canción. Yo, cada vez que pasan los días, por supuesto uno se va envejeciendo. Y cada vez que pasan los días y los años se van perdiendo las neuronas, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces yo olvido cosas por la edad que tengo ya. Y los que tienen edad como yo me entienden, ¿no es cierto? Que uno a veces va para allá y dice, ay, ¿a qué venía? Porque justamente se olvida, ¿no es cierto?, lo que uno va a hacer. El otro día me echaban talla los niños porque yo por la transmisión cometo errores. Por ejemplo, no sé si fue el domingo pasado que dije, vamos a orar, y no oré nada, po. Oré y después oramos de nuevo, así una cosa, pero es por eso por lo que me olvido. Ya, vamos entonces a cantar la canción 138 que dice Santa Biblia para mí. Nunca deje de tenerla en tus manos, porque a través de ella, por supuesto, recibimos muchas promesas que hay en su palabra. Y como hemos escuchado, todas esas promesas que Dios nos da son promesas verdaderas. Son promesas que se van a cumplir en nosotros, pero que Dios también nos dice, como hijos tenemos responsabilidad. Y esa responsabilidad es que la fe que tenemos crezca y que no sea menos que un grano de mostaza. Amén. Bien, vamos entonces ahora a tomar la ofrenda. Voy a invitar al hermano Mauricio, por favor. Bien, hermanos, oremos. Amén. Dios bendito, Padre Celestial, le damos la gracia por este tu día, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Permita, Dios, de que ella, Dios, permanezca en nuestra vida, Dios. Señor, como dice también tu palabra, en los últimos días encontraremos o hallaremos fe. Mas, Señor, en tu palabra, Señor, así es. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a cada día de ir creciendo. A que las cosas de este mundo no nos perturben, Dios, en el caminar en Cristo Jesús, sino que realmente, Dios, podemos seguir avanzando.
en este caminar. Padre Celestial, ahora oramos, Señor, por esta ofrenda, para que usted la bendiga. Le damos las gracias a Dios por él, y todo se lo pide en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de Padre donde vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, mis hermanos, por supuesto hemos llegado ya al final. Ojalá que ya pronto podamos a tener visitas, ¿no es cierto? Gente nueva. Esa gente nueva va a depender de nosotros si invitamos, ¿no es cierto? Dios también puede traer gente por sí mismo, ¿no es cierto?, a este lugar, pero Dios espera que nosotros también tengamos esa responsabilidad de poder, ¿no es cierto?, invitar a personas. Pues gracias a Dios que vino Carlita con sus hijas hoy día, que está con nosotros, por supuesto, y eso es el producto también de la oración, es producto de la invitación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no debemos quedarnos con los brazos cruzados, al contrario, debemos estar procurando, quizás también hermanos que no están con nosotros hoy día y que podrían estar, también sean invitados por cada uno de ustedes, ya sea por teléfono o cuando los ven, por ejemplo, muchas veces en el supermercado, en el centro, etcétera, etcétera. No dejemos de invitar nunca, porque la idea es que podamos crecer no solamente en sabiduría, en fe, pero también en número, que es lo que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor por haber estado acá en este lugar. Hermano Marcelo. Amén. Padre Celestial, gracias le queremos dar en esta mañana que nos ha dado también, Señor, de vida. Porque, señores, también es bueno agradecer por la salud que nos brindas a cada uno y por habernos despertado esta mañana, Señor, con ese deseo, Señor, de estar acá, de estar con nuestros hermanos, Señor, tanto para vernos físicamente, como para también de escuchar de tu palabra y preparar nuestro corazón, Señor, que te pido que algunas de las palabras que hemos escuchado las atesores, Señor, en nuestro corazón, y para que así también la podamos aplicar en nuestra vida y recordarlo durante la semana. Gracias, Dios Santo, por las bendiciones y por aquellos que no pudieron estar con nosotros. Te pido para que también estés trabajando en sus vidas y puedan dar también el tiempo que es importante, Señor, de estar acá. Gracias, Señor, y llévanos con nosotros con el gozo de haber cumplido con tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, se lo pido todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y siguen orando. Oremos por lluvia. Oremos también por la familia hermano Mauricio, que están pasando también, por supuesto, preocupaciones en cuanto a la salud. Yo para allá me lo paso ahora. ¿Por qué no están enviando?